Yo me voy a trabajar el tema del proceso del presupuesto. Por causas de fuerza mayor, tengo que dejar mi intervención grabada, pero no quise desaprovechar la oportunidad porque hay una serie de temas que me parece que son muy importantes ahorita que estamos en vísperas de la discusión presupuestal. Entonces, voy a irme muy rápido, no me voy a detener en temas muy técnicos, quiero abordar más bien algunos aspectos que me parece que son importantes para nuestra narrativa en la negociación política del presupuesto. Rápidamente, simplemente quiero recordar cuáles son las obligaciones de los estados en materia de derechos humanos. Ellos tienen que tomar medidas, tanto técnicas como económicas, es decir, presupuestales, que sean deliberadas, es decir, que tengan clara perspectiva de género, que sean concretas, es decir, a las cuales se les pueda dar un seguimiento con metas físicas muy concretas y que estén orientadas a resultados. ¿Cuáles resultados? Cerrar las brechas de desigualdad y atender las tasas de violencia. Una segunda obligación que tienen los estados es el de destinar el máximo de los recursos disponibles. Sabemos que es muy extensa la agenda de los derechos humanos, son varios grupos, pero sin duda la agenda de las mujeres tiene un peso muy particular dentro de todas estas agendas, cubre todos los grupos de población y por lo tanto tiene que tener un presupuesto digno, ¿no? Independientemente del recurso que se tenga disponible, los estados tienen algunas obligaciones que son de satisfacción inmediata, como la de atender la desigualdad entre mujeres y hombres. Esa es una obligación que es inmediata, no depende de cuánto dinero tenga el estado, se tiene que atender. También tienen la obligación de cubrir el contenido mínimo de cada uno de los derechos humanos, es decir, el piso mínimo que se debe de cubrir y atender en cada uno de los derechos. Otra obligación es la prohibición de medidas regresivas, es decir, las acciones, la política pública y su presupuesto tienen que ser progresivos, es decir, hay que ir ampliando el margen de los derechos, no restringiéndolos, y tiene que hacerse por todos los medios apropiados. En el año de 2008 comenzó en México, se adoptó en México un modelo de gestión en la administración pública que se llama gestión para resultados. Y en ese mismo año podríamos señalar que comienza toda esta política de transversalización de la perspectiva de género, las políticas de igualdad, de manera más firme, ¿no? Si había antecedentes, sin embargo, en este año es cuando ya entramos al decreto, cuando empezamos con un pro igualdad realmente más consolidado, y arribamos a instrumentos como el tener un capítulo en el articulado del decreto del PEP, que muchas veces se nos olvida, pero hay un articulado de género en el decreto y un anexo transversal. Sin embargo, a pesar de que arrancan al mismo tiempo, tanto el modelo de gestión para resultados como las políticas de igualdad van por rutas paralelas, no se hablan, son muy pocos los programas que realmente entran como programas presupuestarios, la gestión para resultados sigue prevaleciendo en una visión más bien sectorial, ¿no? En un feudalismo de la administración pública, mientras que las políticas de igualdad pues, son más complejas, involucran a varios sectores y por lo tanto se sostienen en programas especiales. La idea de igualdad también ha evolucionado desde entonces, cuando hablábamos de igualdad de oportunidades, hoy estamos más en la lógica de una igualdad sustantiva, y estos son algunos de los puntos más relevantes, ¿no? Cómo fortalecemos la transversalización, superando solo la visión sectorial, cómo definimos el impacto que queremos conseguir, con qué metas, con qué estrategias, con qué recursos, y sobre todo cómo avanzamos en la evaluación, porque no se evalúa ni se vigila
el gasto de género, ¿no? Que es un factor fundamental, que es una tarea que ahorita está en marcha y que debe de importarnos mucho, es la alineación programática. Antes no importaba si estaban los programas, cada quien hacía su programa como se le ocurría, ahora tienen que estar muy alineados desde los tratados como CEDAW, como Beijing, tienen que articularse en el Plan Nacional de Desarrollo, que en esta administración actual, pues fuimos ignoradas del Plan Nacional de Desarrollo y luego, bueno, todos los demás programas, el Por Igualdad y los programas sectoriales tienen que ir muy bien alineados hacia los resultados que queremos alcanzar con un enfoque de derechos humanos. La gestión para resultados es como esta cebolla en donde la primera capa, pues evidentemente el elemento central son los resultados. Nosotros sabemos que nuestros resultados son las brechas de desigualdad, ¿no? Es lo que queremos, cerrar esas brechas, entender estas tasas de violencia. Y una vez que sabemos qué resultado queremos alcanzar, el presupuesto basado en resultados es la estimación de la asignación, es la estimación de los costos para poder alcanzar estos resultados. La siguiente capa es el sistema de evaluación de desempeño, que está sostenido sobre todo en los indicadores, ¿no? O sea, en este mecanismo de seguimiento de cómo vamos alcanzando o si nos vamos rezagando en llegar a estos resultados. Y finalmente la rendición de cuentas, que sigue siendo una agenda pendiente, ¿no? O sea, ¿se cumple o no se cumple con la agenda? La transversalización, bueno, ya lo mencioné, es colocar el problema en el centro y poder identificar cuáles son los sectores y sus respectivos programas presupuestarios que tienen que ver, ¿no? Y que se tienen que articular para atender cada uno de estos problemas. Aquí me detengo en la alineación, no voy a explicar toda la gráfica, simplemente es mencionar que los objetivos se tienen que ir alineando, pasando por todos estos niveles, desde la visión de largo plazo, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, con sus respectivos indicadores y metas, tienen que bajar al nivel de los planes, ¿no? Al Plan Nacional de Desarrollo, los planes estatales, y después estos objetivos nacionales se tienen que traducir al programa especial, por ejemplo, al PASE o al Por Igualdad, que después deben ser retomados por los programas sectoriales. Aquí hemos tenido desde 2008 el problema de que los programas sectoriales se publican antes de que se publique el Por Igualdad, por ejemplo. Entonces aquí se queda un hueco y se pasa directamente del plan a los programas sectoriales. Esto ya se está subsanando. Hacienda para 2023 en sus lineamientos ya está considerando este problema que tenemos en el desfase de la publicación de los programas. Y bueno, finalmente todo esto va como cascada bajando hacia lo que son los programas presupuestarios, que son los que realmente tienen presupuesto. Todos los demás programas, desde el plan, los programas, ninguno tiene presupuesto. Todos tienen que llegar hacia el instrumento básico que se llama matriz de indicadores para resultados. Entonces, esta matriz, que por cada programa presupuestario hay una matriz, tiene que definirse a partir de objetivos, indicadores, de supuestos, de metas, en 4 niveles, ¿no? Que tampoco me entretengo en explicar, simplemente créanmelo, hay una matriz y la política de igualdad es muy poquito lo que ha entrado a esta estructura programática, ¿no? O sea, realmente nos hemos quedado al margen y no nos hemos incorporado a las matrices de indicadores de los programas presupuestarios, que son los del gasto. Esta es una línea de tiempo con toda la legislación que sostiene a la gestión para resultados, simplemente para tenerla aislada. Esta es una captura de pantalla de la última presentación que son ADIN, en la Comisión de Igualdad, en donde aquí podemos ver que mujeres está en la tarea de peinar, ¿no? La estructura programática para poder ir viendo qué matrices de indicadores o ya tienen algunas acciones de género o podrían, ¿no?, incorporar algunas de las acciones que se han definido. Y básicamente mujeres tiene 3 temas centrales, que son empoderamiento económico, cuidados y violencia.
¿no? Todo la prioridad del Estado mexicano se encuentra en estos tres temas. Aquí podemos ver que violencia, por ejemplo, han detectado 30 programas presupuestarios, mientras que en empoderamiento económico solo hay 11. Vean la diferencia de los montos también. Y bueno, pues estamos en ese proceso de definirlo. Por eso, cada año es la lucha para ver que no nos metan en el anexo 13 programas que en realidad no tienen perspectiva. En la estructura programática, las acciones de género se dividen en tres tipos. Las que son de igualdad, las que son de violencia y las que son acciones afirmativas. Estas acciones han quedado como un apéndice. Vean, hasta por acá está el conjunto de matrices e indicadores, ¿no? Con su fin, propósito, componente y actividades en las distintas modalidades, que es la columna que está a la izquierda. Y por otra parte, tenemos una larga lista de más de 400 acciones divididas en estos tres tipos, pero que están como un apéndice fuera del sistema, ¿no? En su gran mayoría. Esta es otra captura de pantalla. Vean el tipo es una lista Santa Claus, en donde nada más están las acciones mencionadas, pero no nos indica quién es el responsable, ni cuándo se está asignando, ni qué metas pretende, ¿no? Aquí están las de violencia. Yo contabilicé un total de 453 acciones, la mayoría que se consideran acciones de igualdad, 62 de violencia de género y algunas acciones afirmativas. ¿Qué novedades tenemos? Desde el año pasado, la Secretaría de Hacienda sacó lineamientos. Esto que ven aquí, esta tabla, así de borrosa como se ve, así está en el lineamiento. Fue algo como muy apresurado. Sin embargo, ¿cuál es la novedad? De aquí ya se abren lo que ellos llaman la primera cadena y la segunda cadena. La primera es obligatoria y corresponde a todo lo que es la programación sectorial. La segunda cadena, podríamos decir que son todos aquellos enfoques transversales y es opcional. Cada ejecutor de gasto va a decir, cuando suba su información al módulo de programación y presupuestación, va a decir cuál es el enfoque transversal que está manejando y cuánto dinero está destinando, ¿no? Tanto dependencias como entidades sectorizadas. Para 2023, y aquí abajo está la liga donde ustedes pueden ingresar y ahí van a bajar toda la documentación. Yo la verdad propongo que bajemos y estudiemos y nos preparemos para la próxima discusión presupuestal que se tiene en la Cámara de Diputados. Hay una nueva subcomisión de género y es muy importante llegar con una narrativa y llegar ya con propuestas muy concretas. Hay estos tres documentos. El primero, que son los lineamientos, que le dan a los ejecutores de gasto para cuando suban su información al sistema, de cómo entrar a la primera cadena, qué información deben meter como primera cadena, y cómo a la segunda cadena. Y hay dos anexos. El primero, que trata de vincular la estructura programática con el Plan Nacional de Desarrollo, que ya vimos que ahí no estamos, pero sí estamos en los programas derivados de FASE y de Proigualdad. Y la segunda, que es el anexo 2, que vincula el presupuesto a los objetivos de desarrollo sostenible, que bueno, afortunadamente hay un objetivo específico de género y estamos también en otros. Entonces, bueno, el enfoque de desarrollo. Creo que el enfoque feminista ni es un enfoque neoliberal, ni es un enfoque de transformación. Tenemos que definir cómo entendemos el desarrollo y cómo queremos llegar a alcanzar esos resultados de igualdad. Nuestra agenda intersectorial, que se supone que debería de ser trabajada en los sistemas nacional y estatales, de tanto de igualdad como de violencia, bueno, ha dejado también pues mucho que desear. Necesitamos también activar esta agenda feminista, la alineación programática, ¿no? Cómo vamos bajando hasta los programas presupuestarios. Y hay un elemento que se llama clave presupuestaria, que es esta. Por ejemplo, esta, desde Jalisco, hagan de cuenta que es como un número de folio. Cada programa presupuestario tiene un identificador, ¿no? Estos son los identificadores. Estas tres campos que están en negritas los abrió Jalisco y permite identificar en la base de datos
cuáles son los ejes, o más bien, cuáles son los programas que se corresponden a cada uno de los ejes que vienen en el plan, hasta los componentes que vienen en sus matrices de indicadores. Y esto lo quise poner porque, por ejemplo, esta es la clave presupuestaria federal. Fíjense cómo aquí no viene abierto, o sea, no nos han dado la llave para entrar al sistema, ¿no? Seguimos siendo un apéndice, un pegote. ¿Qué es lo que nos dice el manual para 2023? La clasificación de género. Esta existe desde antes, está en el artículo 27 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y en el artículo 28 que nos señala que debe haber una plantilla dentro del sistema, o sea, no estamos en las matrices, pero sí nos permite el sistema estar como una plantilla, ¿no? Como un pegote ahí del presupuesto para clasificación de género. El manual dice que se le deberá dar preferencia a las prioridades que están en el plan y en los programas derivados. El módulo de programación integral de programación y presupuesto dice que tenemos que agrupar los programas presupuestarios con base en su destino continuo. Esto que son la telenovela, pero tenemos que agruparlos por el destino continuo. Y la plantilla es esta que ven aquí abajo. Aquí se tiene que poner los distintos campos, el ramo, la modalidad del programa presupuestario, por ejemplo, si es un programa de subsidios, el nombre del programa, el monto total, cuánto de este programa se va para mujeres, para hombres, o si no hay un padrón de beneficiarios, si no es distribuible por sexo, por ejemplo, o si no aplica. Y se abren dos factores. El factor, si se le pone 0, quiere decir que es un monto etiquetado ya en ese programa presupuestario que va para género. Y si se pone 1, es un porcentaje. O sea, si tengo 100 pesos en ese programa presupuestario, pues 20 pesos van a ser para mujeres. Entonces ahí, esta es la plantilla. También para 2023 nos encontramos con esto. Yo creo que género va para allá, que es la metodología para el cálculo de los recursos asignados a los programas del anexo 18 de niñas, niños y adolescentes. Aquí nos dice que primero hay que pasar por un proceso de agrupación de los programas presupuestarios, que entendemos que mujeres está en esa lógica, bajo estos 3 prioridades que ya vimos con Adin. Después, estimar los recursos, y aquí hacen una ponderación a partir del rango de edad. Yo me pregunto, ¿cómo vamos a ponderar aquí en materia de igualdad de género? Y bueno, el enfoque de derechos, ellos dividen en 4 categorías los derechos. Los de supervivencia, que son aquellos de salud, por ejemplo, seguridad social, derechos sexuales y reproductivos. Los de protección, que están más vinculados a los asuntos de violencia. Participación, que es el cambio cultural, aquí podríamos incluir los derechos políticos, civiles, y lo que es desarrollo, que es educación, vivienda digna y medio ambiente. Pero vean, esto es importante, lo que viene también en la metodología de cálculo. Están pensando en dar transferencias directas, por ejemplo, en este caso a los niños y adolescentes, conforme lo pone el programa especial respectivo, pero también piensan en dar un gasto indirecto, pues una transferencia indirecta para financiar acciones que fortalezcan a los agentes que actúan en favor de los niños y adolescentes en su rol de propiciadores y su bienestar, principalmente aquellos que realizan labores en materia de educación, cuidado y atención. Obviamente, esta transferencia indirecta pues está favoreciendo o está reforzando los roles de género. Por lo tanto, mientras que por una parte desmantelan toda la estrategia de institucionalización y transversalización, y también se acaban o se cierran programas como las escuelas de tiempo completo, como las estancias infantiles y demás, ahora la idea es irnos hacia transferencias directas que fortalecen los roles de género. Esta es la lista de los programas que en 2022 nosotros consideramos que son propiamente los que deberían entrar al anexo 13, porque sí tienen una clara perspectiva de género. Y bueno, finalmente esta es una captura de la matriz de indicadores para que vean cómo ahora se pide la primera cadena de alineación, es
la cadena sectorial y cómo en un renglón arriba se piden los enfoques transversales que deben de estar considerándose en esta, como de alguna manera ponerle una marca a los programas presupuestarios para saber que ahí hay enfoques transversales. Esta es la ficha para recoger las metas físicas de cada uno de los programas presupuestarios transversales. Y bueno, finalmente, pues dar las gracias a la red. Espero que, pues, que esta información sea de utilidad. Les dejo el balón y pienso que como reflexión final, pues que tenemos que atender esta metodología, tenemos que pensar cómo vamos a llegar en esta discusión presupuestaria con una metodología de cálculo para género, ya llegar a la subcomisión con esa discusión y pues nada, solamente me gusta dar las gracias. Hasta luego.